Buenas Bueno, buenas tardes. tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano Sergio, bienvenido, hermana Marisa Gracias. y todos los hermanos que ya estaban en la plataforma, bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a esperar un momento a que el hermano nos conecte con Facebook. ¿Listo? Ok, perfecto. Pues vamos entonces al estudio de la palabra. Hoy nos va a llevar la lección el hermano Cristian Jara, que amablemente pues se ofreció, se prestó para ayudarnos en este momento. Esperemos que sea de edificación para cada uno de nosotros y entendemos pues que el propósito es que podamos seguir creciendo en el estudio de la palabra. Vamos a hacer una oración inicialmente y después le damos la oportunidad al hermano Cristian Jara. Hermano John Nilsson, ¿nos puede guiar con la oración? Sí, hermano. Gracias. Buenas noches a todos. Inclinemos nuestros rostros para darle gracias a Dios. Dios bueno, Padre bendito y amoroso, en este momento te damos las gracias, principalmente por darnos la oportunidad de este día. Gracias por las muchas bendiciones que nos das cada día, principalmente lo espiritual y las cosas que necesitamos en esta tierra, Señor. Estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que nos das y también, Señor, más que todas las cosas seculares, te damos gracias por darnos el entendimiento de que sin usted nosotros no podemos hacer nada, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque enviaste a tu Hijo para, para que nosotros pudiéramos entender, Señor, que éramos pecadores, Señor, y que ah, con los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ir en el camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias, bendito Dios, por darnos este entendimiento. También te pedimos, Señor, por este servicio que se lleva a cabo en esta plataforma. Te damos, eh, te pedimos que sea usted con el hermano que estuvo a bien, Señor, para exponer tu santa palabra, Señor, que lo que no vaya a exponer, Señor, sea usted poniendo palabras en sus labios para que sea entendible y que lo apliquemos en nuestra vida espiritual. También, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos de salud física, nuestro hermano Néstor, y aún por aquellos hermanos que aún pues cada día nos piden peticiones por su salud física, Señor. Te pedimos que le provea todo lo necesario, que le fortalezca, principalmente moralmente y espiritualmente. Señor, sea usted en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Tuvimos una emergencia, ¿no? Como bien hemos podido ver en estos minutos. Y me va a tocar acá un poquito, ¿no es cierto?, tratar de suplir lo que sin duda, ¿no es cierto?, lamentablemente el hermano tenía preparado, me imagino que con bastante esfuerzo, ¿no es cierto?, y con muchas ganas para el día de hoy, pero bueno, a veces pasan estas cosas, pero vamos a tratar de todas maneras, ¿no es cierto?, de alguna manera suplir esto. Y la idea es que sea con más de lo mismo, que es la palabra de Dios, y eso es al final lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, y lo que esta plataforma persigue, que podamos, ¿no es cierto?, de alguna manera difundir esta semilla, independiente de quién sea el portador, evidentemente. Ayer justamente me había tocado a mí, ¿no es cierto?, traer el estudio, y estuvimos hablando un poquito del capítulo 3, ¿recuerdan? De Corintios, para los que pudieron estar. Hay cosas muy interesantes. Nosotros acá en la congregación estamos tratando de comenzar, ¿no es cierto?, a adentrarnos en este libro. Los primeros 4 capítulos de Corintios son muy delicados, ¿ya? Son delicados porque hay un contexto bastante grande allí que nos sirve como un hilo para después poder ir recorriendo esta carta, ¿no es cierto? Uno lo dice el libro, pero la verdad es una carta larga, un libro bastante corto. Bueno, ¿saben qué? Hoy día voy a aprovechar, voy a tomarme de algunas cosas que me habría gustado también haber tocado ayer, pero en beneficio del tiempo no se podía. Así que ahora voy a ir al capítulo 2, ¿ya? Al capítulo 2 de Corintios.
Y no son muchos versículos, en el capítulo 2 nos presentan 16 versos. Yo los voy a leer a continuación para después tener algunos comentarios de ellos. 1 Corintios capítulo 2, versos 1 en adelante, la palabra de Dios allí dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu del, perdón, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, este es el segundo capítulo que Pablo, ¿no es cierto?, les presenta, ¿no?, a los corintios. Lo que está sucediendo en esta parte, ¿no es cierto?, de lo que Pablo quiere llegar a tratar con ellos, es debido a estas divisiones que ellos están teniendo. Y una de las cosas que hemos comentado en el estudio, recordemos que Corinto es una de las grandes ciudades de Grecia, es un estado griego, sobre todo en esos tiempos, y una de las ciudades más importantes del lugar, no solamente por ser un puerto, no solamente por ser un lugar, ¿no es cierto?, estratégico, no solamente por su rica cultura, no solamente por ser, ¿no es cierto?, una ciudad-estado griega, no solamente por ser, ¿no es cierto?, una gran ciudad de importancia para Roma, sino también por la facilidad que tienen sus habitantes de enriquecerse con cultura, con todo esto que había en estos siglos. Corinto es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Miren, en esos tiempos, por ejemplo, Corinto era el equivalente a Panamá, geográficamente hablando. Ellos hicieron un canal para ahorrarse gran parte del mar, ¿no es cierto?, y poder atravesar por allí. Era una verdadera luminaria Corinto. Y la gente se jactaba mucho, Pablo lo va a atacar en la carta, y se enorgullecían por toda esta cantidad de sabiduría humana que ellos tenían. Y le están aplicando a la congregación, y eso es muy grave. Eso hace, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios comienza a mezclarse con una semilla que no corresponde. A veces la gente trata de filosofar al respecto de esto, ¿no es cierto?, y comienza a decir que quizás son cosas muy importantes, que tiene de malo y todo este asunto, pero el mezclar la semilla no es bueno. ¿Ya? No va a salir algo puro de ahí, que es lo que Dios cree para nosotros. Cuando empieza Pablo acá a hablarle a los hermanos, en el verso 1,
les recuerda lo que sucedió cuando él fue, entiendo, ¿no es cierto?, de las primeras veces ahí a Corintio. Y básicamente le está diciendo, recuerden lo que sucedió cuando yo fui a ustedes, ¿no es cierto? El propósito era, según el verso 1, anunciaros el testimonio de Dios. Y habla de un testimonio, no es solamente información. Si yo voy, por ejemplo, yo voy a llevar información. Pablo en ese momento podía decir, yo llevo un testimonio, es algo, ¿no es cierto?, que básicamente Dios le expresó directamente a él. Entonces eso es algo muy, muy importante. Después Pablo en el verso 2 dice algo que los predicadores, sobre todo las personas que llevan la palabra de Dios, deberían tener muy en cuenta. Dice, me propuse, ¿ya? Esto es algo que uno debe proponerse, es algo que uno debe prepararse, es algo que uno debe pensarlo antes, meditarlo, ¿ya? Pablo dice, me propuse no saber cosa entre vosotros, nada. Había algo muy específico para él que tenía que ver con el mensaje de Cristo. Y el mensaje de un Cristo crucificado, que es un mensaje muy polémico quizá en la época, porque cuesta imaginarse eh, a predicadores hablando, ¿no es cierto?, trayendo estas nuevas cosas para ellos, pero que vienen de una persona que fue muerta en la cruz, ¿no es cierto? Y lo primero que uno dirá, como para pensar un poco en lo de Cristo. Fíjense que hoy día, tal vez uno a veces ve una noticia, ¿no? Y dice, mira, me acuerdo que hace 2 días atrás vi una noticia de que alguien había muerto baleado fuera de la cárcel en Santiago, me parece, acá en Chile. Y estaba esperando a alguien que saliera de allí y todo. Y una de las primeras cosas que la gente decía, bueno, fueron y específicamente lo encerraron y lo quemaron, algo así. Y muchas personas de manera muy rápida dicen, bueno, por algo habrá sido, casi sin conocerlo. Bueno, efectivamente, cuando se investiga, habían ciertos antecedentes y había un pasado bien oscuro y todas las cosas, pero era por el lugar, por lo que estaba haciendo, por quién estaba esperando. Y fíjense que a veces pensar en Cristo y que alguien te diga, no, mira, él murió crucificado, da la impresión de que los romanos crucificaban a todas las personas porque sí. Y si bien podemos tener episodios de eso, normalmente era un castigo reservado de manera, era muy brutal y era especial para algunas personas. Entonces hablar de Cristo crucificado seguramente invitaba a algunos a pensar, bueno, si lo crucificaron por algo será, ¿no? Quizá no es cierto, había algo de eso. Y el mensaje de Pablo es a Jesucristo crucificado. Ese era su foco, esa era su idea. Pero en el verso 2 él dice, yo me propuse hacer eso. Es bueno, ¿no es cierto?, que las personas cuando van a tomar unos minutos, el tiempo o la oportunidad para hablar de las cosas de Dios, nosotros cuando podemos hablar con un vecino, con un amigo, con alguien, tratar de proponernos, ¿no es cierto?, antes de que estas oportunidades se presenten a veces de manera espontánea, tener un foco. A veces nosotros terminamos eh, apuntando al interés de las personas, ¿ya?, más que tratando de presentarles a Cristo. A veces nos enfocamos más en las cosas que ellos nos preguntan que en lo que nosotros deberíamos tratar de entregarles. Es muy común que la gente ahora haga esta pregunta, ¿a qué iglesia perteneces? Fíjense que a veces uno le dice, bueno, a la iglesia de Cristo, y ellos ya parece que nos conocieran, porque, ya, sí, yo sé quiénes son. Lo más probable es que no tienen idea de nosotros, pero de todas maneras lo dicen. No, si yo los conozco. Y eso, la verdad, ¿no es cierto?, a veces es muy triste. Eh, Tratemos de procurar, ¿no es cierto?, proponernos, presentar de alguna manera a Cristo, con las herramientas que tengas. No es necesario, por ejemplo, ser la persona más erudita en esto. Pablo en el verso 1 dice, miren, yo no fui con excelencia de palabras o con excelencia de sabiduría, ¿ya? En este tiempo era muy común tomar a personas que trabajan, ¿no es cierto?, presentándote, que trabajan básicamente vendiendo algo, vendiendo un proyecto. En este tiempo, sobre todo el de Pablo, es muy común y por muchos siglos va a ser así. Fíjense que no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de 150 años atrás, 100 años atrás, hay personas que ganan dinero, ¿ya?, leyendo noticias. Ellos compran diarios, por ejemplo, y se iban por los pueblos pequeños leyendo las noticias. Llegaban a un lugar, la gente se juntaba solamente a escuchar noticias. Los juglares eran muy famosos, ¿ya? Pero era gente que tenía un discurso, que sabía leer bien, que sabía expresarse de buena manera. Pablo les dice, cuando yo vine a anunciaros, yo no vine con excelencia de palabras,
no vengo como esas personas. Ya tampoco es sabiduría, no es lo que estoy buscando yo engatusarlos con esto. Yo me propuse venir a hablarles de Cristo y me propuse, ¿no es cierto?, hablar de lo que concierne con Cristo, que es su muerte, su crucifixión, el Cristo resucitado. Hay mucha gente, muchos grupos religiosos, y fíjense que saben muy poco de Cristo. Quizás saben mucho de su iglesia, de algunas cosas, pero saben poco de Cristo. Hay un himno que siempre me llama la atención, de los cantos espirituales, que dice, háblame más de Cristo. Bueno, eso le hace falta a la gente, en realidad, más de Cristo, ¿ya? Llegará el tiempo que nos conozcan quizás un poco mejor, pero hay que confiar, ¿no es cierto?, como dice Isaías, eh, hay que confiar en la palabra, hay que confiar en lo que la palabra de Dios puede hacer. Y cuando Dios dice, ¿no es cierto?, cuando yo derrame, cuando yo deje que mi palabra caiga, ¿no es cierto?, como el agua a los ríos, no va a volver vacía, va a hacer lo que tiene que hacer. Debemos confiar, ¿no es cierto?, en la semilla, no en la estrategia. Si bien Pablo reconoce en el verso 3 que tuvo algunas debilidades, temor, temblor, es un hombre, ¿ya? Y no esconde eso. En el 4 dice, ¿no es cierto?, que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y del poder, ¿ya? Pablo dice aquí, con demostración de eso. Fíjense que, bueno, cuando uno va, por ejemplo, leyendo los evangelios, cuando tú llegas a Marcos, ¿no es cierto?, al capítulo 16, por ahí por los versículos número 20, voy a ir ahí para no tratar de recitar cosas de memoria. Marcos 16, 20. Dice, y saliendo predicaban por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bueno, es el último versículo en verdad del Evangelio de Marcos. Es un versículo muy importante porque aquí, para empezar, la Biblia nos enseña un poquitito de cuál es el propósito de las señales, cosa que muchos hermanos ya han predicado acá, y de estos poderes que acompañan a los apóstoles. Y la idea es confirmar la palabra del Señor, confirmarla. Que lo que tú digas, ¿no es cierto?, Dios lo vale. En un tiempo en que, recuerden, la Biblia aún no está escrita. Por lo tanto, ellos necesitan, ¿no es cierto?, es vital esta ayuda por parte de Dios. Saliendo predicaban, y de qué manera Dios les ayudaba, confirmaba la palabra que ellos predicaban, a través, ¿no es cierto?, de las señales que ellos hacían a las personas. Bueno, eso fue lo que pasó también cuando Pablo fue ahí a Corintios. No tenemos, cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, es cortito lo que pasa en Corintios. Uno pasa bastante rápido en el libro de los Hechos por este episodio. Y si bien se entiende que hubieron señales y todo, no se cuenta mucho, pero están. Y acá, ¿no es cierto?, esto se apoya con lo que dice Marcos, que Dios ayuda a sus predicadores, ¿no es cierto?, para que ellos puedan confirmar. Hoy día, en nuestros tiempos, ¿cómo confirmo yo lo que digo? Bueno, con la palabra que está escrita. Eso es fundamental, eso es vital. El problema es, ¿no es cierto?, que muchas personas pretenden hoy día hablar sin dar antecedentes, sin dar apoyo. Esto afecta evidentemente a muchos grupos religiosos que pretenden instaurar cosas nuevas, pero después no tienen el apoyo de Dios. Fíjense que en el capítulo 3 de acá, ¿no es cierto?, y en el capítulo 4 también, ¿no es cierto?, uno encuentra una gran cantidad de problemas que se están dando en la iglesia de Corintios, ¿ya? Y específicamente al finalizar el capítulo 4 de acá de 1 Corintios, Pablo les dice a las personas que están básicamente armando líos, ¿no es cierto?, divisiones en Corintios, le dice, mire, verso 18 de 1 Corintios capítulo 4, algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, les dice Pablo. Verso 19 les dice, pero yo voy a ir pronto, ¿ya? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Dice, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este es un desafío que Pablo está lanzando, ¿ya? El 20 le está hablando a todas estas personas, a todos estos palabreros que hay, ¿no es cierto?, en la iglesia de Corintios, y les dice, yo voy a ir, cuando yo vaya, nos vamos a enfrentar, ¿ya? Básicamente, ustedes van a exponer lo que están predicando ahí, estas divisiones que están causando,
yo voy a ir, ¿no es cierto?, con mis palabras, ¿ya? Dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos, en el verso 19. Pablo les plantea un desafío, ¿no es cierto?, muy fuerte, que no quiere que se lleve a cabo, porque les dice, eh, finalmente en el 21, a mí me gustaría ir con amor, con espíritu de mansedumbre. Pero fíjese que lo que Pablo hace acá es decirles que cuando él vaya, lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que cada uno va a exponer y vamos a ver a quién Dios avala, vamos a ver a quién Dios, ¿no es cierto?, respalda. Hoy día cuando hablamos de tanta cantidad, ¿no es cierto?, de cosas que se predican, sobre todo en grupos religiosos de distintos tamaños, y hablan tanto con respecto a las escrituras, me encantaría que escucharan estos versículos de Corintios, ¿no es cierto?, de Pablo expresando que cuando ellos traen algo nuevo tiene que ser avalado por Dios, que cuando ellos dicen algo extra bíblico debiese ser confirmado y debiese ser probado. Ya, evidentemente son situaciones que no se van a dar y son textos que difícilmente uno puede llegar a tocarlos con ellos. Ahora, avanzando aquí un poquito en el capítulo 2, déjenme ver por acá. El verso 6 dice que, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿ya? Para un cristiano maduro, ya y no hablamos de alguien necesariamente que está muy, muy avanzado, sino alguien, ¿no es cierto?, que está pretendiendo crecer, independiente lo poco o lo mucho que tenga la palabra de Dios. Las palabras de este apóstol, ¿no es cierto?, Pablo, caen como sabiduría, caen como venidas del cielo. Fíjense que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, esta cosa de revelaciones, de sueños, predicaciones que se llevan a cabo porque alguien dijo que pensó que Dios le mostró una señal de algo. Y a veces, ¿no es cierto?, no tenemos cómo contradecir esas cosas. Sabemos que no son así, pero nos faltan herramientas para poder tratar de mostrarle a las personas que eso es incorrecto. ¿Cuántas veces nos tocamos, y a mí cuando más joven sobre todo, ¿no es cierto?, cuántas veces me pasó que yo entendía algunas cosas de la Biblia pero no sabía expresarlas? Y eso era un gran problema. Y la madurez, ¿no es cierto?, la que Pablo apela acá en el verso 6, le va dando algo más de esto a uno. Cuando la Biblia habla de misterios, de cosas ocultas, de cosas que Dios revela y todo esto, que se ocupan tanto hoy día para decirle a la gente, mira, Dios me lo reveló en un sueño, sacan ejemplos bíblicos. Claro, uno dice, mira, a José y a María, ¿no es cierto?, a José específicamente Dios le reveló que a través de sueños que esto, que qué sé yo, y da la impresión de que fuera esto, ¿no es cierto?, muy, muy, muy bíblico, porque nos tocan historias de la Biblia y nos hace pensar que esto se traduce para nosotros el día de hoy. En el verso 7 Pablo dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Era una sabiduría que estaba oculta, sí, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria inclusive. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿ya? Y va a citar, ¿no es cierto?, unas partes de profecías inclusive allí. Pero en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿ya? Cuando dice a nosotros acá, si uno comienza a leer la carta del capítulo 1, verso 1, y nos vamos tranquilito leyendo, y acá van a tener que confiar un poquitito en mí, ¿no es cierto?, porque no podemos hacer ese ejercicio. Efectivamente estamos hablando de los apóstoles, ¿ya? Estamos hablando, ¿no es cierto?, específicamente de los apóstoles. Y dice, él nos la reveló a nosotros, ¿ya? A nosotros nos reveló estas situaciones. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo no está hablando de otras personas, no está hablando, ¿no es cierto?, que Dios le reveló esto a cualquiera que pasaba por allí. Es un misterio, sí, y dice, no la reveló a nosotros, ¿ya? Hay una situación acá que tiene que ver muy fuertemente con la salvación. Fíjense que cuando Juan predica, en el libro de Lucas, sobre todo, ¿no es cierto?, de todo lo que habló Juan, hay una parte específica, y la Biblia nos dice que Juan iba a recorrer el Jordán, ¿no es cierto?, predicando el bautismo para el perdón de los pecados. ¿Ya? Tenía una cosa muy específica. Lo que Cristo nos trae, ¿no es cierto?, y uno se va a Marcos, el capítulo 16, versos 16 en adelante,
nuevamente habla de su palabra, vayan, prediquen todo lo que vieron de mí, lo que yo les dije, lo que ustedes escucharon, lo que vieron, predíquenlo a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, esa persona, ¿no es cierto?, será salva, el que no va a ser condenado. Se envía a predicar, se envía a predicar al hombre, se le da esta misión, ¿ya? Dios reveló estas cosas a través de los apóstoles las revelan a nosotros a través de la Escritura, ¿ya? Y Pablo nos está enseñando acá, y a los corintios específicamente, Dios hizo este ejercicio de revelar estas cosas, y lo hizo con ellos. Y uno dice, pero por ejemplo, hay otras personas que han predicado en las Escrituras, y uno puede decir Bernabé, y uno podría decir Felipe, ¿no es cierto? Y uno podría decir el mismo Apolos, que es alguien que está acá en Corintios. Ellos no son apóstoles, y si bien han tenido revelaciones, y si bien han cumplido, ¿no es cierto?, un papel fundamental, eh, son cosas un poco más esporádicas. En la Biblia no hay, ¿no es cierto?, muestra que la revelación de Dios llega a otras personas de otras maneras. Les llega a los apóstoles. Los apóstoles las plasmaron, ¿no es cierto?, en las Escrituras para nosotros. Las personas deberían entender estas cosas. Capítulo 2 de Corintios ayuda mucho en esto, a tratar de explicarle estas cosas, ¿no es cierto?, a otras personas. Dice, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? ¿Ya? Sino el espíritu que está dentro del hombre. Ojo con esto. Por ejemplo, ¿quién podría saber lo que me gusta a mí, ¿no? Más que yo mismo. Quizá mi esposa, que es cercana a mí, mis hijos quizás saben mucho de mí. Yo podría preguntarme, por ejemplo, ¿quién sabe más las cosas que le gustan a Néstor? Más que su esposa, ¿no es cierto? Sus cercanos, sus hijos quizás, en gran medida, ¿no? Y los que lo conocen mucho. Pero es un círculo muy, muy pequeño quizás. Los que realmente tienen un conocimiento profundo de lo que hay en la persona. Y cuando Pablo habla acá, ¿no es cierto? Dice, ¿quién puede conocer las cosas de Dios más que el Espíritu de Dios? Eh, es muy ostentoso hoy día pensar que Dios les revela cosas a las personas, ya sin tener una base bíblica, sin tener, ¿no es cierto?, algo donde sujetarse de la Escritura. Pablo está enseñando acá, esto es enseñanza pura, y dice, a nosotros nos reveló Dios estas cosas, estos misterios ocultos, un plan que estaba desde antes de la creación, desde antes de la fundación. Nosotros las traemos para ustedes. Yo me propuse venir acá y predicar a Cristo, predicar este tipo de cosas. No vine a predicar, no vine a hablar de cosas de otro tipo, ni sabiduría, ni palabras esplendorosas. Yo me propuse traerles esto. Esa es la invitación que toda persona que predica a Cristo debería tomar, ¿no es cierto?, seriamente las Escrituras y tratar de transmitirlas. Ustedes, cuando les toca hacer lo suyo, con compañeros del trabajo, con vecinos, con amigos, con el que tengan la oportunidad. Tomar esta sabiduría, porque esta es la sabiduría que salva. Nadie conoce las cosas de Dios más que el Espíritu. Y el Espíritu se las reveló, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Hay una promesa de Cristo para ellos, ¿ya? Y la promesa era que el Espíritu les iba a guiar, ¿no es cierto?, a que ellos pudieran entender y dar a conocer todo este tipo de cosas. Pablo dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ya? Hay muchas maneras quizás de poder ver esta idea de a qué se está refiriendo Pablo, pero efectivamente sí entendemos algo. Hay una diferencia entre lo que el mundo puede dar y lo que Dios puede dar. ¿Ya? Seguramente la sabiduría del mundo es algo muy genial y hay cosas maravillosas, pero no sirven para la salvación, hermano. Cuando uno recorre estos primeros 4 capítulos de Corintios, ¿no es cierto? Y sobre todo acá en el 2, dice, hablamos sabiduría de Dios, verso 7, estoy repitiendo, misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿ya? Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿ya? Si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Algo muy importante que podemos transmitir a las personas. El hombre no se puede salvar solo. Esto no va a suceder así. El hombre necesita de la sabiduría de Dios para salvarse. Necesita de la información correcta de Dios para salvarse. No importa lo inteligentes que seamos, no importa lo sabios que podamos llegar a ser. La palabra sabiduría es muy delicada. Recordemos lo que sucedió con Salomón. Uno dice, bueno, ejemplos de alguien sabio. Uno dice, bueno, Salomón, ¿no?
pero uno comienza a leer la historia de Salomón y se da cuenta que terminó profundamente también, ¿no es cierto?, en parte de su vida con idolatría, desobedeciendo a Dios, casándose con mujeres extranjeras y todo eso. Y uno dice, pero ¿de qué sirvió ser tan sabio? Él era sabio para gobernar, era sabio para gobernar, no necesariamente para obedecer a Dios. Eh, yo creo que una persona obediente a Dios es mejor que alguien que sea muy sabio. Evidentemente es así. Y cuando Pablo les habla acá, ¿no es cierto? Y hace esta diferencia de cuando yo vine a ustedes, no vine como viene la gente del mundo. Ahora, hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Esto es muy importante también. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una tremenda frase, eh, porque a veces nosotros mismos, ¿no es cierto?, nos salimos de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algo que se vuelve muy común? El otro día nos sucedía acá, ¿no es cierto? Y creo que es un tema que sí, yo pensaría que está al debe quizá acá en la plataforma porque no lo hemos tocado. Y que es el asunto de los milagros, ¿no? Y el otro día había unas preguntas allí con respecto a esto. Cuando tú no acomodas lo espiritual hay desajustes, hay malos entendidos. Y una gran cantidad de las personas, ¿no es cierto? Este tema que quizás a nosotros nos puede parecer muy sencillo porque es bastante claro en las escrituras, puede llegar a ser algo muy controversial y muy delicado para personas que no lo entienden. Por ejemplo, no entender que en estos tiempos los milagros ya no están. Eh, Cuando alguien va y lee la Biblia y encuentra tanto milagro y después escucha a una persona como yo diciendo que ya no están, evidentemente uno puede decir, a ver, aquí hay algún problema. Es un tema delicado, ¿no es cierto? Quizás sencillo, pero es delicado. Pero pasa por no acomodar a veces, ¿no es cierto?, las cosas como corresponde. ¿Quién no trató de armar un rompecabezas alguna vez estos de muchas, muchas piezas? A mí me pasó. Hay estos rompecabezas que traen, ¿no es cierto? El genio que los hace siempre trata de poner un bosque con muchas hojas del mismo color y uno no tiene idea de dónde va la pieza. Esto pasa. Bueno, yo fui de los que trató de meter una a la fuerza y me di cuenta que no era de allí. Y esto pasa cuando uno no acomoda las cosas de la Biblia, ¿no es cierto?, de la manera que corresponden, de la manera correcta. Termina forzando pasajes, termina forzando la escritura en algo que no corresponde definitivamente. Eh, en el verso 10, cuando Pablo, por ejemplo, perdón, versos 2 y 3, el espíritu del mundo, no es necesariamente un espíritu malo, ¿ya? No confundamos lo que Pablo está diciendo acá. Apunta a una mente carente de la sabiduría de Dios. Esa es la idea del mundo. Carencia de Dios. No estamos hablando de gente mala, de gente perversa, de gente excesivamente pecadora o malévola. No es la idea. Siempre la idea del mundo, ¿no es cierto?, es la carencia de Dios. Fíjense que a mí me parece que es muy importante, ¿no es cierto?, lo que dice acá Pablo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. En el mundo sin duda hay muy buenas personas, hermano. A veces uno, ¿no es cierto?, con tristeza ve a gente que es socialmente hablando muy buena, eh, eh, muy buenas personas, muy preocupada de los demás, con muy buena actitud, gente bastante bien educada, sensible, pero no creen en Dios, ¿ya? Y eso es el espíritu del mundo. Simple y sencillamente apunta a una mente que es carente de la sabiduría de Dios. Cuando encuentro esto en la Biblia, esa es parte de la idea. A veces también se habla del mundo apuntando a las cosas malas, va a depender del contexto. El inconverso sigue la dirección de lo que el espíritu del mundo le dicta, lo que está en su ser, lo que él encuentra dentro de él, con lo que se alimenta, ¿no es cierto?, su mente, con lo que él se nutre. El converso, nosotros estamos en la lucha para quitar ese pensamiento del mundo y reemplazarlo por el pensamiento de Dios, ¿ya? Eh, Eso es lo que pasa en el capítulo 2 del libro de Hechos. Capítulo 2 de Hechos 38. Me voy a escapar unos minutitos ahí, ya estamos terminando con esto, pero creo que es relevante para mí leer Hechos 2:38. Es muy conocido, en verdad, ¿no es cierto?, este versículo.
cuando Pedro está predicando allí. Y lo voy a leer. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo sé que no es el tema de hoy, pero cuando Pablo habla acá, ¿no es cierto?, de espíritus, verso 12, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Miren este juego de palabras. El Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu que desciende de Él. Y dice, ¿para qué? ¿Ya? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un propósito muy hermoso en la idea de recibir el Espíritu de Dios. Es para que nosotros podamos saber. Ahora, Pablo lo dice de manera muy especial, recordemos que él está hablando de los apóstoles, acá, es en el contexto, ¿ya? Y está hablando que a ellos les ha sido revelada la palabra de Dios, ¿ya? Y que son ellos los que han recibido este Espíritu que proviene de Dios, ¿ya? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, se está refiriendo a los apóstoles. Pero esto se extiende de alguna manera a nosotros. Cuando Pedro dice en el capítulo 2, en el estudio que una vez hicimos acá, la hermana preguntaba, bueno, ¿y qué recibimos nosotros entonces cuando nos bautizamos? Porque ahí dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un gran tema también. La gente se ve tentada a pensar del don del Espíritu Santo es, bueno, yo voy a hacer cosas fabulosas. Sí, es una posibilidad, sobre todo en el tiempo en que Pedro lo dijo, capítulo 2, ¿no es cierto? Cuando él dice lo que está pasando acá es que lo que Joel profetizó se va a cumplir y nuestros jóvenes van a ver visiones y van a soñar y van a ver prodigios. Sí, y sabemos que gente, ¿no es cierto?, que no solamente los apóstoles pudieron llegar a hacer algunas cosas. Es cierto, para un tiempo específico allí. Pero ¿qué es lo que recibimos nosotros de lo que dice Pedro? Mire, simplificando mucho esto y siendo bastante mezquino, yo entendería, ¿no es cierto?, que el converso, a la persona que Pablo está también apelando acá, el que está luchando por quitar el pensamiento del mundo y reemplazarlo por el pensamiento del don de Dios, es gran parte de lo que Pedro apunta allí, ¿ya? El espíritu del mundo, el espíritu del inconverso, es alguien que no se guía por la dirección del espíritu, sino por lo que le dicta su interior, sea buena o mala persona. Pero el converso, nosotros, estamos en la lucha por quitar eso y reemplazarlo por este espíritu que Dios, esta parte, ¿no es cierto?, que Él pretende que todos nosotros tengamos, que es algo de lo que Pedro está también, ¿no es cierto?, de alguna forma tocando allí. Y esto tiene un propósito, ¿ya? Que así como los apóstoles, es que nosotros podamos entender, ¿ya? A acomodar lo espiritual a lo espiritual, que nosotros podamos comprender, ¿no es cierto?, y que nos pueda ayudar a discernir de alguna forma las palabras de Dios, ¿ya? Eh, y lo que dice el verso 12, para que sepamos y le podamos llegarle a tomar el peso a lo que Dios ha concedido, a esta tremenda promesa. Sí, eso es en gran parte quizá, y algún día tocaremos ese tema y se verá de una manera más profunda, quizás si Dios lo permite. Pero en gran parte es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, tal como está sucediendo con los apóstoles allí. Por eso Pablo en el 13 dice, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El hombre no se puede salvar solo, depende de la palabra de Dios para reflexionar, ¿no es cierto?, y llegar también a la salvación. El hombre natural ya no percibe las cosas, lo que hablamos ayer, que son del Espíritu de Dios, porque suenan a una locura. Lo que yo les explicaba de lo que Pablo está diciendo, viene a predicar a una persona que fue crucificada, y en ese tiempo muchos dirán, sin conocer la historia, bueno, si lo crucificaron por algo será, ¿no? Probablemente muchos pensaban eso de Cristo antes de escuchar siquiera nada. Sí, son locuras. Es muy bueno que la Biblia diga estas cosas. Es muy bueno que la Biblia, ¿no es cierto?, enseñe que el hombre natural cuesta, ¿no es cierto?, que le haga espacio a esto. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que no le hace espacio al Espíritu de Dios. Ahora nosotros, que es lo que nos interesa en esta tarde, ¿no es cierto?, acá,
debemos hacer espacio, preparar espacio en nuestros corazones, darle el espacio al espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eh, el espiritual dice juzga todas las cosas, pero él no juzgaba por nadie. Eh, Complicado este versículo también, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Cómo no es juzgado por nadie? Estamos hablando del espiritual, ¿no es cierto? Versus el mundo, en un sentido. Bueno, la gente del mundo no está capacitada para juzgarnos a nosotros, básicamente, ¿no es cierto? Eso. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué cosas? No las personas, las cosas de Dios. Eso es lo que hace el espiritual. Toma las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y como tiene esta idea del Espíritu de Dios, él puede hacer un juicio, ¿no es cierto? No es que está hablando de juzgar a los demás. Pablo no está diciendo que cada cristiano está por encima de la crítica tampoco, ni que nadie me puede decir a mí nada. No, porque a mí me pueden criticar muchísimas cosas como persona, ¿ya? El punto es, ¿no es cierto?, que el hombre natural no está capacitado para juzgar al espiritual en cuanto a las cosas espirituales, ¿ya? No tiene las herramientas, no comprende las cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es una cosa de que él no está capacitado, no está equipado para juzgar las cosas espirituales ni al hombre espiritual. Sí me puede juzgar a mí, de manera personal, mi conducta, mi actitud, qué digo y no hago y estas cosas. Sí, eso sí, evidentemente eso sí pueden hacer. Pero juzgar las cosas espirituales no. Y es un poquito, ¿no es cierto?, de la idea esta de que el espiritual juzga todas las cosas, ¿ya? Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, los apóstoles, ojo, vuelvo a lo mismo. Los apóstoles tienen la mente de Cristo. Pero nosotros también podemos llegar a ese punto. También podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, de alguna manera la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo, ¿no es cierto?, es la mente de una persona que está tratando de darle cabida a las cosas espirituales y tratar de vivir, ¿no es cierto?, su vida en base a esas cosas. Este capítulo trae muchas cosas, hermano, mucha cantidad de cosas. Pero cerrando, compartamos estas cosas con las personas. Yo sé que uno se olvida de gran cantidad de lo que uno dice, pero hay algunos puntos, ¿no es cierto?, que se pueden rescatar sin duda, que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a compartir la palabra de Dios con las personas que nos rodean. Eh, bueno, hermano, eso yo voy a parar acá porque si no va a sacar la noche entera uno hablando en esto. Y sin duda hay muchas cosas muy interesantes. Le agradezco como siempre por esta oportunidad y que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Cristian, por la enseñanza. Un buen punto de análisis, 1 Corintios capítulo 2. Efectivamente, nosotros los cristianos, pues, debemos entender a profundidad qué significa acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque allí es donde radica, pues, el crecimiento que nosotros podemos tener y, como dice usted, pues, poder llegar a tener la mente de Cristo. Gracias, hermano Cristian, que Dios le bendiga y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al hermano Sergio Pino. ¿Está por allí, hermano? Amén, hermano. Por favor, la oración, si es tan amable. Gracias. Como no, con gusto, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Padre, gracias por este momento que nos ofreces. Gracias por apartar este tiempo para escuchar su voz, Señor, como el hermano bien lo planteaba. Ayúdanos, Señor, para valorar lo que tenemos, tu palabra en medio de nosotros. Permítenos, Señor, que esta palabra vaya transformando nuestra vida a la mente de Cristo. Sabemos, Señor, que estamos en el proceso y no hemos detenido ese esfuerzo por alcanzarlo, pero queremos de su ayuda, Señor, para lograr todas las cosas que hoy hemos escuchado y nos han instruido. Ayúdanos, Señor, para hablar con alcance de mira, con madurez, con sabiduría, pero aquella que viene indudablemente desde el cielo. Bendice a mi hermano Jara, Señor, Cristian, por el esfuerzo, por haber tomado este relevo y ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos que está en plataforma para el crecimiento, la madurez y que esta palabra, Señor, nos ayude para vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos has ofrecido para escudriñar, apreciar, honrar y darle el valor que su palabra merece, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que este tesoro lo podamos preservar de una forma especial
y que ella, Señor, siempre pueda guiarnos, transformarnos, adecuarnos al deseo y a la mente que tú quieres, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por todo. Oramos siempre, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias a usted, hermano Sergio Pino. Muy bien, vamos con el hermano Néstor. Tenemos comentarios y visitas allí en Facebook, hermano. Hermano, tenemos toda la hermana, perdón, Arelis Calzadilla, Isabel Romero, Hernán Castellano González, César Morales, Susana Treviño, Jorge Arcilla Muñoz y Inelsa Velázquez. Todos ellos estuvieron allí y han dejado sus mensajes. Joel Lalana dice, perdón, a ver aquí. Julia Verónica Navarro dice, saludos, un fuerte abrazo fraternal. Hernán Castellano González dice, bendiciones hermanos, gracias a Dios por la lección traída en esta noche. Susana Treviño, Dios nos tenga en esta bonita unión a través de estas lecciones. Saludos y buenas noches. Elena Velázquez dice, amén. Muy buena lección, gracias hermano. Y Ariel Calzadilla Moreno dice, saludos a todos los hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Eso no, hermano. Más ratito va a estar esto subido en YouTube, lo pueden ver ahí nuevamente. No hablo más. Eso, Muy bien, hermano. muy bien. Gracias, hermano, y gracias a los hermanos que nos visitan en el Facebook y también los que están acá en la plataforma Zoom. Que Dios les bendiga y les ayude en todo. Y bueno, hermanos, si alguno quiere dar algunas palabras de agradecimiento al hermano Cristian o quiere hacer algún comentario, aportar o preguntar algo, pues son bienvenidos. Bueno, que darle las gracias al hermanito Cristian. Gracias, hermano, por la preparación, por la exposición del tema. Dios me lo esté bendiciendo. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién más tiene algún comentario o algo que decir? Hermano Sergio, ¿no? No, añadirme a los comentarios, hermano. Gracias, Cristian, por haber tomado este momento que no estaba en los planes de él, pero ha tomado la fuerza y la valentía como para traer la lección del día de hoy. Y usted también, hermano Mario. Gracias. No, de nada, hermano. Estamos siempre dispuestos para la obra. Que Dios les bendiga. Bueno, hermano, si no hay alguna Amén. otra pregunta o comentario, hermano Néstor, el chat. Chat. Vamos a ver el chat, un segundito. Dice hermana Figueroa, amén. Hermana Luz Dari, amén. Gracias por el estudio. Dios le bendiga, hermano Cristian. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Igualmente para usted, hermana, y para su familia. La hermana Alba Rocha, gracias, hermano, por el estudio. Dios le bendiga siempre y bendecida noche para todos. Igualmente, hermana, para usted. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a despedirnos. Que tengan una preciosa noche y una semana de lo que resta, pues, provechosa. Que Dios les bendiga. Amén, hermano, igualmente para usted. Gracias. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Chao, hermanita. Estén bien, Chao. hermanos. Gracias. Gracias, hermano Mario. Gracias, De nada, Cristian. hermano. Bueno, no está programado para 2 días, pero ya lo hiciste igual. De porfiado le salió. Néstor, una consulta. Está la hermana Betty ahí. ¿Ella alguna vez se reunió? ¿Alguien sabe? O si ella está escuchando todavía. ¿Se reunió alguna vez ella en Pudahuel cuando estaba la congregación ahí muy antigua? Quizá. No, ella no es de acá, parece. De Colombia, hermano. De aquí De de Colombia. Colombia. Pensé que- Hermanito, soy de Bogotá. Ah, ya, de Bogotá. Ya, es que yo le confundí su cara ahí, pensé que podía ser. Obviamente no es. Bueno, Claro. no, Feliz noche, hermanos.
Tengo que ir a un Chao, estudio Ignacio, ahorita. gracias. Dios les cuide, pues que estén bien. Gracias. Somos igual, que le vaya bien. Igual. Chao, Dios le chao, bendiga. gracias. Hermano Rigo, su compadre me dijo que le dijera a usted que leyera Efesios capítulo 5, verso 14, léalo. Efesios 5, 14. Hoy estoy No mal de me la... diga, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Si usted quiere mencionarle eso a Rigo, dígale directamente. No, es que estoy enfermo. Ah, bueno. Estoy transpirando entero. ¿Qué pasó, hermano? Léalo, pues. Tiene apagado el Tienes apagado tu micrófono. micrófono, Rigo. Ahí está. ¿Quieren que lo Ahí lea está. en voz alta? Claro, parece que tenga... sea Ah, de eso bíblico. se trata. Ya, hermano, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, ni como, sino como sabio. El 15, a ver. El 15, el 15 leí, pues, hermano. No, Efesios 5, 14. Ah, 5, 5, 14. 14. Por lo cual Claro, dice, despierta, tú que duermes. Gracias, hermano. Ayer me lo he dicho antes. se la durmió toda. De pe a Oh, pa, parejito. Es que parece que él recibe los mensajes por revelación, en sí. sueño. Oh, por favor, hermano. Oye, ¿estado Sergio? Estaba con problemas de salud. También. Sí, pero con la presión muy alta. Ah, ya. Fui el martes al médico para que me viera y tenía una cita a las 8, a las 6. Ya. Y eran las 8 y todavía no me atendían. Habían antes 2 personas más todavía que deberían atender antes que yo. Así que me vine como a las 8:30 y todavía no me atendían. Wow. La Heidi Pesque. Así que traté de pedir hora para estos días, pero no había. Tengo una hora para el lunes. Y me he sentido pésimo, ando con mucho dolor de cabeza, con la presión alta, 160, 150.